Si quieres usar aprendizaje automático para clasificación y detección de imágenes avanzada, necesitas conocer a fondo las redes neuronales convolucionales. Y en este video las veremos y analizaremos para que sepas qué son, cómo funcionan y veremos proyectos prácticos. Para empezar, ¿por qué se necesitan estas redes? Si queremos clasificar imágenes, ¿por qué no usamos una red neuronal regular? Técnicamente sí podemos hacerlo y de hecho lo hicimos en un video anterior. Sin embargo, aunque esa red que hicimos clasifica imágenes de ropa en teoría con un 90% de precisión, en realidad el porcentaje es engañoso. Aunque clasifica, por ejemplo, camisetas del set de datos con buena precisión, si le muestro una foto de una camiseta mía, seguramente la va a clasificar mal. Es más, aunque le dé una imagen que clasifica bien, solo con cambiarla de tamaño o moverla del lugar, hace que se confunda. Digamos que funciona bien solo si la imagen que le mande se parece mucho a las que usó en el entrenamiento. ¿Por qué pasa esto? Las redes neuronales son buenísimas aprendiendo y haciendo predicciones siempre y cuando las entradas que le damos definan características. Por ejemplo, si voy a modelar una red neuronal para predecir el precio de casas, necesito darle como entrada las características que normalmente definen el precio de una casa en el mercado. Piénsalo un momento, ¿qué cosas afectan el precio de las casas? Podemos comenzar simple con el tamaño en metros cuadrados de la casa, el número de cuartos, número de baños, si tiene alberca o no. Pero si seguimos pensando, seguro se nos ocurrirán más características. Por ejemplo, la cercanía de la casa al transporte público, el índice delictivo de la zona, si hay cerca cosas que hacen mucho ruido como vías del tren o metro, etc. Este proceso donde definimos qué características va a usar la red para trabajar es muy importante y puede significar el éxito o fracaso de los modelos. Imagina que tenemos un modelo para predecir el precio de casas entrenado con millones de ejemplos, pero no tiene como característica los metros cuadrados de la casa. ¿Será confiable? No mucho. Es un tema bastante importante y quizá luego dedique un video completo para hablar de ese tema. Pero bueno, regresemos a las imágenes. Recordemos que para que una red neuronal trabaje con una imagen, primero separamos la imagen en cada uno de sus píxeles y cada píxel se coloca en una neurona de la capa de entrada. Si trabajamos con blanco y negro, por ejemplo, cada píxel tiene un valor que va desde 0 para negro hasta 255 como máximo para blanco. Si quieres más detalles de esto, te dejo en la descripción el video donde lo vemos a detalle. A una red regular podemos darle muchos ejemplos para que intente aprender a clasificar las imágenes que recibe. Y en general sí puede hacer buenas predicciones, pero como vimos lo hará bien solo cuando las imágenes se parezcan mucho a las que usó en el entrenamiento. Esta red recibe imágenes de 28 por 28 píxeles, por lo que tiene actualmente 784 entradas. Considerando que las redes esperan que cada entrada sea una característica, esta red ve cada píxel como una característica diferente. Sin embargo, en imágenes no es tan simple. Un píxel por sí solo no define una característica. Por ejemplo, veamos este número. Nosotros fácilmente podemos ver que esto es un 9. Y este también. Y este también es un 9, pero más pequeño. Y aquí hay un 9 movido. ¿Cómo sabemos que todos son un 9? Lo que pasa es que nosotros no es como que vemos que un píxel en específico está blanco y decimos, ese píxel está blanco, entonces es un 2. En realidad nosotros, por ejemplo, vemos el 9 y decimos, pues tiene un círculo y una línea a la derecha del círculo. Sin darnos cuenta, nuestro cerebro es experto en encontrar características. Entiende que aunque la línea no sea totalmente vertical o que el círculo no sea muy redondo, en general con que cumpla esas dos características, seguramente es un 9. Diseñamos entonces manualmente una red, pero basada en características, no en píxeles. Por ejemplo, si queremos primero que pueda clasificar si un número es un 9 o un 8, dejando de lado los píxeles, ¿qué características se te ocurren? Simplificando lo más posible, podemos tener solo una característica, en una neurona de entrada, número de círculos. Y al entrenar descubre que si tenemos dos círculos, debe ser un 8. Si solo tiene un círculo, debe ser un 9. Es la única otra opción. Aquí la línea realmente no importa todavía. Muy bien, si ahora queremos que clasifique si es un 0, un 9 o un 8, ahora tenemos dos números que tienen un círculo, entonces vale la pena agregar otra característica, por lo que tendríamos dos neuronas de entrada, número de círculos y número de líneas. Dos círculos es un 8. Si tenemos un círculo, entonces si no hay ninguna línea es un 0. De lo contrario, es un 9. Si lo pensamos de esta manera, no importa que el 9 esté así, o así, o así. Las características son las mismas, un círculo y una línea. Por lo tanto, será identificado como un 9 sin importar la posición, rotación o tamaño. Eso es lo que buscan lograr las redes neuronales convolucionales. Realizar un proceso que reciba los píxeles de la imagen, extraiga las características como estas del ejemplo, y entonces podemos nosotros trabajar y clasificar como normalmente en capas posteriores, pero ya no estamos trabajando con los píxeles de la imagen directamente. Y lo mejor de todo es que este tipo de redes aprende a extraer estas características por sí solas, sin que nosotros le digamos específicamente qué buscar.
Conforme le damos ejemplos en el entrenamiento, va descubriendo qué características vale la pena identificar y trabajar en las imágenes. Entonces, para resumir, si le damos una imagen a una red regular, trabajará los píxeles de manera individual, como si fueran características independientes, por lo que si cambiamos el tamaño o posición de las cosas, se confunde. Una red neuronal convolucional trabaja primero con la imagen para extraer las características y dejar de depender de la posición o el tamaño de las cosas. Ahora veamos cómo se estructura una red de este tipo, y para hacerlo comencemos viendo una red neuronal regular. Contamos con esta red, la cual quiere clasificar números escritos a mano del 0 al 9. Las imágenes de entrada son de 28 por 28, entonces tiene 784 neuronas de entrada, una para cada píxel. Tenemos 10 neuronas de salida para que nos diga qué número cree que aparece en la imagen, del 0 al 9, y capas ocultas, que aquí como ejemplo pongamos 2 capas de 50 neuronas cada una. Ahora evolucionemos esta red para convertirla en una red neuronal convolucional. Para lograrlo necesitamos integrar 2 tipos nuevos de capas de convolución y capas de agrupación. Como ejemplo agreguémoslas aquí, en un momento las veremos a detalle. Como puedes ver, aunque se llaman redes neuronales convolucionales, realmente estamos trabajando sobre las redes regulares que ya conocemos, pero agregamos estas capas especiales como parte del modelo. Estas capas son las que harán el trabajo de extraer las características relevantes de la imagen para después poder clasificarlas con las capas regulares. Imagina por un momento que estos 2 tipos de capa no han sido inventados. ¿Cómo podríamos nosotros inventarlas desde cero con el objetivo de que conviertan una imagen como esta en características como estas? Nunca hay mejor inspiración para este tipo de cosas que la naturaleza. Alrededor de 1960, estos 2 científicos comprobaron, con ayuda de un gato, aunque no lo recuerda porque estaba anestesiado, que la corteza visual, que es la parte de tu cerebro donde procesas lo que ven tus ojos, tiene 2 tipos de neuronas diferentes, las simples y las complejas. Las neuronas simples solo ven una pequeña parte de tu campo visual cada una. Entonces tenemos muchas, cada una viendo un pedacito hasta cubrir tu campo visual completo. Estas neuronas se activan y disparan cuando ven ejes o líneas orientadas de cierta manera en la pequeña parte que ven. Las neuronas complejas agrupan lo que ven varias neuronas simples. Entonces indirectamente su campo receptivo es más grande. Y se activan también con los ejes, pero a ellas no les importa la posición o dirección que tienen. Entonces tus neuronas simples me ven en este video y cada una encuentra ejes en una pequeña parte. Las neuronas complejas toman esta información y la agrupan en conceptos más concretos como figuras. Pero si nos quedamos hasta ahí no entenderías que esto es una cara. Por lo tanto tu cerebro agrega más capas de células simples y complejas, cada una formando una figura más completa, uniendo figuras en cosas como ojos, nariz o boca, para finalmente agrupar todo en mi cara. Es tan eficiente que sabes que soy yo si estoy así, o así, o así. Bueno, aquí tal vez no. Los 2 tipos nuevos de capa que vamos a ver intentan emular lo que hacen estos 2 tipos de neurona en nuestro cerebro. Comencemos con las neuronas simples y la detección de ejes. ¿Cómo puede una computadora detectar ejes en una imagen? Para lograrlo necesitamos usar un proceso llamado convolución. Hablé a detalle de cómo funcionan las convoluciones en este video, entonces si quieres conocer a fondo cómo y por qué funcionan, te recomiendo mucho que lo veas. Como quiera, veamos aquí un resumen. Las computadoras no ven las imágenes como nosotros. Lo que ven es una serie de píxeles representados por datos numéricos. Para detectar ejes, es imposible si revisamos píxel por píxel de manera individual. Por ejemplo, si vemos solo este píxel, ¿cómo sé si es un eje o no? Para lograrlo, necesitamos ver los píxeles que están alrededor del píxel que estamos revisando. Con ellos podemos ver si encontramos un cambio drástico en el valor de los píxeles y entonces saber si hay un eje. El proceso de convolución nos ayuda con esta tarea. Tomamos nuestra imagen y la vamos a evaluar toda píxel por píxel. Pero en lugar de ver solamente cada píxel individual, siempre revisamos los píxeles de alrededor, por lo que pondremos encima una matriz, en este ejemplo de 3×3. Esta matriz es llamada núcleo o a veces filtro o kernel. A cada casilla de la matriz podemos indicarle un dato numérico. Ahora hagamos la convolución, por ejemplo, con este píxel. Colocamos la matriz encima y multiplicamos el número de cada casilla por el valor del píxel que tiene abajo. Se toman los resultados de las 9 multiplicaciones y se suman. Ese resultado lo ponemos en una nueva imagen. Ahora avanzamos al siguiente píxel y lo hacemos de nuevo y así uno por uno hasta terminar el proceso y tener nuestro resultado. Según el núcleo que usemos tendremos resultados diferentes. Con este simple que tiene puros ceros y un 1 en el centro, al terminar el proceso el resultado es el mismo que la imagen original.
Esto porque al pasar píxel por píxel ignoramos los píxeles de alrededor al multiplicarlos por 0 y multiplicamos el píxel central por 1, entonces el resultado es el mismo píxel. Pero si cambiamos los valores del núcleo, podemos hacer cosas como desenfoques, entre muchas otras cosas, o lo que más nos interesa ahorita, encontrar ejes. Y de varias maneras. Con esta liga puedes entrar y verlo en vivo con tu cámara web si quieres. Con esto de momento es suficiente, pero si quieres todo el detalle y hacerte un maestro de las convoluciones, entonces por favor revisa mi video de convoluciones y filtros. Ok, ¿cómo podemos hacer este proceso en una red neuronal? Comencemos con imágenes en blanco y negro. Cuando queremos agregar a nuestro modelo una capa de convolución, lo hacemos de esta manera. Y no le indicamos cuántas neuronas debe tener como en una capa regular. En su lugar le indicamos cuántos núcleos se van a utilizar. Hace un momento mostré este simple, este de desenfoque y estos de detección de ejes. Aquí podemos decirle cuántos núcleos queremos que se usen para procesar la imagen. Podemos poner, por ejemplo, 32 núcleos. ¿De qué tamaño serán los núcleos? Los que vimos hace un momento eran de 3x3 casillas, así que lo dejaré de 3x3. El tamaño de la imagen de entrada y su número de canales, que como estamos usando blanco y negro de momento solo será 1. Entonces la imagen entra en la capa de entrada normal separada en sus píxeles. Después pasa a esta nueva capa de convolución, la cual hará convoluciones con 32 núcleos diferentes y nos dará 32 imágenes resultantes diferentes. Nota que no especifiqué los números de las casillas de los núcleos, que son los que dicen qué transformación se hace sobre la imagen. Esa es la parte interesante de las capas de convolución. Así como una red regular, como parte del entrenamiento, ajusta sus pesos y sesgos de manera automática para mejorar sus resultados, una capa de convolución ajusta los valores de las casillas de los núcleos de manera automática. Entonces puede que uno aprenda a detectar ejes, otro a detectar otros patrones, etc. En realidad eso ya se lo dejamos al proceso de entrenamiento. Antes de continuar, veamos rápido qué pasa cuando tenemos una imagen a color. En el ejemplo anterior definimos 32 núcleos, por lo que la imagen convoluciona con los 32 y nos da 32 resultados. Cuando trabajamos a color, la imagen en lugar de tener solo un canal para blanco y negro, tiene 3 canales, rojo, verde y azul. Y toda imagen se puede separar en sus 3 canales. En este caso, internamente cada uno de los 32 núcleos que definimos estará conformado por 3 matrices diferentes, una para cada canal. Veamos el proceso que haría, por ejemplo, el primero de los 32 núcleos. Llega a la imagen y primero se separan los 3 canales. El núcleo utiliza una matriz diferente para cada canal, hace las 3 convoluciones por separado y al final se va píxel por píxel en cada uno, sumando los resultados y agregando un sesgo. Por lo tanto, aunque cada núcleo internamente hace 3 convoluciones, una para cada canal, el resultado es también solo una imagen. Esto lo hará en los 32 núcleos. Entonces, resumiendo, nuestra imagen pasa a la capa de convolución. Cada núcleo internamente hace 3 convoluciones, por lo que en total son 96 convoluciones, pero al final, al igual que el caso de blanco y negro, tenemos solo 32 resultados. Muy bien, con esto ya mejoramos un poco. Con esta capa de convolución ya no solo vemos los píxeles de manera individual, sino que tenemos información de patrones y ejes que están en la imagen gracias a los núcleos. Con esto cubrimos la neurona simple. Pasemos ahora a la neurona compleja. Para eso usaremos otro tipo de capa, la cual nos servirá para agrupar la información que nos da la capa de convolución y depender menos de la posición y tamaño de las cosas en la imagen. Esta otra capa es llamada capa de agrupación y tiene 2 grandes objetivos: reducir el tamaño de la imagen y resaltar las características más importantes. Hay varias capas de agrupación, pero la más utilizada actualmente es llamada agrupación máxima. Lo que hace es lo siguiente: consideremos que recibe esta entrada, la cual ya pasó por un proceso de convolución. Definamos aquí una matriz, digamos, de 2x2, que pasaremos a través de la imagen, comenzando por la orilla superior izquierda. De los píxeles que quedan debajo de la matriz, tomamos solo el mayor de todos y lo pasamos a la imagen resultante. El resto se descartan. Ahora lo movemos. A diferencia del proceso de convolución, que normalmente avanza un píxel a la vez, aquí normalmente avanzamos según el tamaño de la matriz, que en este caso es 2. Ese salto es llamado zancada y es configurable. Nuevamente vemos cuál es el mayor y lo pasamos a la imagen resultante. Hacemos esto para toda la imagen y veamos qué sucedió. Para empezar, reducimos el tamaño de la imagen a la mitad. Además, como estamos considerando solo los píxeles con mayor valor, busca mantener solo las características más importantes y descartar el resto. Para verlo más visual, aquí puedes ver cómo se ve el proceso de convolución y después una agrupación máxima. Regresando a nuestro ejemplo, tenemos como entrada una imagen de 28 por 28 píxeles en blanco y negro. Entra a la red
Se hacen las 32 convoluciones y nos da 32 resultados de 28 por 28. Esas 32 imágenes resultantes pasan por el proceso de agrupación máxima y quedamos con 32 imágenes de 14 por 14. Al igual que nuestro cerebro, en estas redes no usamos solo una capa convolucional y una de agrupación, sino que las colocamos una después de la otra. Y entre más avanzamos, más pequeña se va haciendo la imagen por las capas de agrupación, por lo tanto podemos agregar más filtros en las capas de convolución. Una forma común en la que verás esta red gráficamente es de esta manera, donde se va haciendo más pequeña la sección por las agrupaciones, pero más ancha porque tiene más núcleos para convolución. La idea detrás de esto es la misma que vimos hace un momento con nuestra corteza cerebral, poder utilizar cada serie de capas para extraer patrones cada vez más complejos, comenzando con ejes hasta figuras, formas y objetos. En el caso de los números, probablemente primero encontremos ejes, después figuras simples, y después podemos usar esas figuras como las características que buscamos, por ejemplo líneas y círculos, que podemos dar a capas regulares para realizar una clasificación. Hay algunas técnicas adicionales que usaremos para mejorar las predicciones de los modelos, sin embargo con esto ya cubrimos de manera general cómo funcionan las redes neuronales convolucionales. Veamos ahora algunos ejemplos, y en siguientes videos haré varios proyectos de clasificaciones y detecciones, así como mejorar nuestros modelos con varios conceptos y técnicas. Si te interesan, suscríbete. En la descripción del video estarán las ligas para el código de todo lo que veremos a continuación. Comenzaré con la detección de números escritos a mano. Para eso usaré el set de MNIST, el cual contiene 70.000 imágenes etiquetadas, 60.000 para entrenamiento y 10.000 para pruebas de números del 0 al 9 escritos a mano. Comencemos con el modelo más simple y que ya conocemos, una red neuronal regular, y la iremos mejorando poco a poco. Descargamos primero el set de datos de MNIST y normalizamos todos los valores, es decir, los dividimos entre 255 para que queden en un rango de 0 a 1. Aquí podemos ver cómo se ven algunos de estos números escritos a mano en el set. Ahora definimos el modelo. Es un modelo regular, entonces comenzamos agregando nuestra capa Flatten, que recibe la imagen de 28 por 28 píxeles con un solo canal para blanco y negro. Agregamos como ejemplo dos capas ocultas de 50 neuronas cada una con activación ReLU y una capa de salida con activación Softmax para que nos dé la predicción. Si nunca has visto esto de lo que estoy hablando, por favor revisa la lista de reproducción que voy a dejar en la descripción del video, en donde aprendemos todo esto desde cero. Ahora realizo el entrenamiento por 60 épocas y finalmente exporto el modelo para probarlo en un explorador. Como puedes ver, funciona bien si pongo los números muy similar a como están en el entrenamiento. Pero si los hago más chiquitos o los muevo, por lo regular los predice mal. Convirtamos ahora nuestra red en una red neuronal convolucional, agregando los tipos de capa que vimos en el video. Vamos ahora a nuestro modelo, y en lugar de la capa Flatten, la primera capa será de tipo COM 2D, y especificaremos 32 núcleos de 3x3 cada uno. La entrada nuevamente de 28 por 28 con un canal y activación ReLU. Agregamos una capa de agrupación máxima de 2x2. Agregamos otro par de capas, poniendo una capa de convolución con 64 filtros y una agrupación máxima. Finalmente agregamos una capa Flatten, que se encarga de convertir nuestro resultado de imagen cuadrada a un vector simple que puede usarse con las capas regulares de adelante. Dejemos una capa densa con 100 neuronas con activación ReLU y finalmente nuestra capa de salida regular con Softmax. Lo demás lo hacemos igual, entrenamos, exportamos el modelo y vemos cómo funciona. Podemos ver que en general funciona mejor. Sin embargo, podemos mejorarlo aún más. Veré ahora dos técnicas adicionales para mejorar el resultado de los modelos. Los veré rápido, pero si te interesan, por favor déjame un comentario para verlo en futuros videos. El primero es un concepto llamado aumento de datos. Esta técnica lo que hace es, basado en el set de datos que ya tenemos, generar nuevas imágenes con diversas transformaciones, de manera que nuestro set quede con imágenes más variadas. Por ejemplo, podemos agregar rotaciones, cambios de posición, de tamaño, etc. Aquí podemos ver cómo se ven las imágenes regulares y cómo se ven después de las transformaciones. Esto nos ayuda a que la red tenga más variedad y sea más robusta. La segunda técnica es llamada dropout. Perdón, pero lo busco en español y veo que le dicen abandono o deserción en algunas fuentes, pero no lo hacen de manera consistente. Entonces, bueno, en inglés se llama dropout. Esto se agrega muy simple. Decidimos en qué parte del modelo lo agregamos y un número, por ejemplo, de 0.5.
Este número significa que durante el entrenamiento, en cada una de las épocas o ciclos de entrenamiento, las neuronas tendrán un 50% de probabilidad de desactivarse. Esto se usa ya que a veces después del entrenamiento, al ver los pesos de las redes, algunos pesos son muy grandes mientras que otros son muy pequeños, por lo que casi no están siendo usados y no tienen mucha influencia en las decisiones de la red. Al agregar esta posibilidad de que las neuronas se apaguen aleatoriamente en cada época del entrenamiento, permite que las neuronas dejen de flojear y se pongan a trabajar, haciendo a la red más resiliente. Muy bien, entrenemos y exportemos el modelo y veamos una comparación. En lo que exporto, quiero agradecer a quienes hacen posible estos videos. Si te interesa formar parte de este proyecto y ayudarme a seguir generando contenido, dejaré en la descripción del video algunas formas en las que puedes apoyarme, claro, si te hacen posibilidades. Si no, con que des clic en me gusta, claro, si te sirvió el video es suficiente. Y si lo compartes, me explota la cabeza. O sea, de gusto. Nuevamente, gracias. Ok, hagamos la comparación. Excelente. Ahora, solo por diversión, veamos este mismo ejemplo, pero con muchas más épocas, en lugar de solo 60, a ver qué pasa. Este tardará un rato, así que ahí ven. Por cierto, si quieres ver gráficamente cómo se comporta el desempeño de las redes y compararlo contra otros entrenamientos para ver cuál es mejor en cuanto a tus arquitecturas, modelos que hagas, etc., TensorFlow tiene algo llamado TensorBoard, que podemos usar aquí mismo en Colab para ver muchas gráficas e información, comparativas, etc. Si te interesa que toque este tema, déjame un comentario para revisarlo en siguientes videos. Ahora hagamos una última comparativa. Pues en general funciona casi igual, pero te dejo que experimentes. Esto está en vivo en mi página de internet, puedes probarlo entrando a esta liga. Para terminar, veamos de nuevo el modelo de perros y gatos que vimos en nuestro video anterior de exportación de modelos. Haré un video especial para ese proyecto para hacerlo desde cero, entonces ahorita veámoslo por encimita. El collab que hice en su momento, que va a estar aquí también en la descripción del video, como puedes ver usa aumento de datos y redes neuronales convolucionales. En ese caso, como las imágenes son más grandes y a color, se lo indico en el input shape de la primera capa. Y puedo agregar más capas de convolución y agrupación. Fuera de eso, todo es prácticamente lo mismo. Aquí puedes ver cómo uso el aumento de datos para tener más variedad en las imágenes, y en realidad podría agregar más como cambios de color, etc. De hecho, creo que lo ideal para este proyecto será revisar todo en blanco y negro, ya que el color no ayuda mucho en definir perros contra gatos. Pero bueno, sí, será tema de otro video. Finalmente terminamos con este clasificador que puedes usar en tu celular entrando en esta página. El video que haré especial para esto idealmente estará mejor entrenado con más imágenes para clasificar mejor. Seguramente probaremos entrenando con varios tipos de arquitecturas y modelos, etc. Y usaremos TensorBoard para ver cuál se comporta mejor y usar ese finalmente. Con esto ya tenemos la base de las redes neuronales convolucionales y con esto ya podremos hacer muchísimos proyectos bastante divertidos y aparte nos sirve como cimientos para la detección de imágenes, que es algo que haremos un poquito más adelante, en donde no solamente nos va a decir o clasificar si una imagen es A o B, sino que nos va a decir exactamente qué encontró y en qué parte de la imagen. Si el video te gustó y sirvió, por favor regálame un me gusta, compártelo y si te gustan estas ñoñadas, suscríbete. Hasta pronto. En la clase de hoy vamos a ir viendo lo que es realidad aumentada y mixta y la virtual. Para poder entender eso vamos a ir viendo. La realidad virtual es un entorno de escena o objetos de apariencia real. El usuario se siente como si fuera estar en un mundo real, pero en un entorno artificial preparado. Para ello se vale de los sensores, gafas y otros dispositivos que permiten al usuario tener una sensación real. Entonces, en la imagen podemos ver que se usa diferentes tipos de sensores y gafas especiales donde se introduce un mundo que no es real y donde se generan imágenes y videos y sonidos de algo que no es de un mundo artificial, ¿ok? Entonces, eso es la realidad virtual. Lo podemos tener en muchos juegos, en muchas aplicaciones.
integradas para poder utilizar. Estos equipos pueden ser, por ejemplo, cascos especiales, visores, guantes, etc. Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, estos de visión artificial que corresponden, por ejemplo, con estos visores como el Oculus, el Glass o el Vision Glass, que son herramientas que nos permiten visualizar. La tecnología hoy en día se está moviendo a que prácticamente muchos de los celulares vayan migrando a los sistemas de visión artificial con visores que parecen anteojos que se integran fácilmente en la parte visual. También existen otros equipos que son sensores que nos permiten adaptarnos a un mundo de realidad virtual, como es este caso del Boom, que básicamente nos permiten tener un mundo virtual, pero no solamente tener un mundo virtual, sino simplemente poder navegar dentro de ese escenario virtual en un mundo en 3 dimensiones. Esta imagen les muestra básicamente lo que es un cardboard, que es básicamente unas herramientas para visión en 3 dimensiones y se puede ver de forma estereoscópica con mandos y botones y binoculares, que básicamente son estos elementos. De aquí, como ven, son cartones que tienen elementos que nos permiten básicamente poder distinguir. De hecho, hay películas en 3 dimensiones, ya sea desde el celular o desde un teatro o un cine, básicamente nos permiten ver ese mundo tridimensional, y el cardboard es el elemento más simple por el cual podemos tener eso. Después, evidentemente, hay otros elementos y otras tecnologías que nos permiten poder seguir avanzando, pero esto es lo más básico que se pueda tener dentro de este mundo virtual. Aquí tenemos otros equipos, en este caso de visión tridimensional, estereoscopias y botones, mandos y teculares, donde básicamente aquí tenemos estos guantes y estos mandos que están integrados aquí para poder interactuar con ese ambiente virtual. Esto es lo más normal que podemos conseguir en el mercado, que básicamente es muy parecido al cardboard, y estos son más cómodos y tienen una mejor apariencia, pero básicamente hacen las mismas funciones, donde nos permiten visualizar en forma estereoscópica el mundo en 3 dimensiones virtual, ya sea desde una película o desde una aplicación. Aquí tenemos otro ejemplo donde se tienen los guantes y ropas especiales que dan esa sensación de inclusive aplicando a otros sentidos como el sentido del tacto, del frío, calor, etc. Y sonidos también artificiales o cualquier dispositivo que aporta una sensación de ambiente. ¿Okay? ¿Y dónde los podemos aplicar o dónde los tenemos? Tenemos la mayoría de los juegos, en las herramientas de educación, en los equipos industriales de demostraciones y máquinas para soldar. Esto se menciona porque se pueden hacer tutoriales donde básicamente nos muestra o procesos educativos o de entrenamiento industriales, donde básicamente se va mostrando todo el proceso y se tiene un ambiente virtual de trabajo mucho más seguro que en uno práctico. Imagínense que estén manipulando en un equipo que genera gran peligro, que genera peligro a las personas, y cualquier accidente que se pueda generar puede causar daño a las personas. ¿Okay? Entonces
tener unos equipos virtuales de demostración de máquinas, inclusive como dice acá, máquinas para soldar, o puede ser cualquier otro equipo. Entonces sirven para aplicar realidad virtual para entrenamiento de las personas en ambientes realmente donde, donde existen peligros de accidente. ¿Ok? También en aplicaciones para celulares hay un montón de aplicaciones, desde educativas hasta de diversión, etcétera. También la misma cosa para las computadoras, al igual que los celulares. Las videotecas en 2D y 3D que pueden ver, que pueden inclusive obtener videos de YouTube o videos de 360 grados. Entonces, es grande la colección de herramientas que nos permiten trabajar con la realidad virtual. Tanto es así que el mercado es cada día más creciente y no solamente se integran a la realidad virtual, vamos a ver que existe la realidad mixta, que es básicamente la integración total con el mundo visual que nosotros tenemos, y vamos a ir viendo eso en el transcurso de esta clase. ¿Ok? De hecho, estamos ya sumergidos en estas herramientas y les voy a comentar un poco sobre esto. Luego tenemos la realidad aumentada, que básicamente vamos a ver un ejemplo de eso que les voy a mostrar, de cómo se integra la realidad aumentada. Lo llaman realidad aumentada porque aporta información adicional a lo que no existe en el mundo físico real. Y para ello se vale de las cámaras, y básicamente podemos estar proyectando imágenes de un mundo real, no de la realidad no de la realidad virtual, sino es en el mundo real, y podemos agregar informaciones gráficas, videos, texto, etcétera, que nos ayuden a comprender mejor lo que sucede en un medio ambiente. Y no solo eso, sino que además aporta información útil de ciertos procesos, y se usa mucho para lo mismo que se usa con la realidad aumentada, lo mismo que se usa con la realidad virtual. Son muy parecidas las aplicaciones en cuanto a los usos, desde juegos, como ven aquí, el famoso experimento de Pokémon, el Pokémon Go, fue básicamente uno de los experimentos sociales, y también donde básicamente se puede trasladar desde un mundo que básicamente es el mismo que observamos en la parte cotidiana, poder observar un elemento extra, en este caso utilizando las cámaras del celular y el GPS para poder indicar una ubicación. Entonces se vale de eso para generar la realidad aumentada. Uno de los puntos principales que van a encontrar en cualquier material que hable de realidad aumentada, van a encontrar al Pokémon Go como ejemplo, ya que es una de las bases bien reconocibles de los proyectos que han tenido éxito en cuanto a al uso de la realidad aumentada. Existen un montón de aplicaciones, desde videos educativos, videos de uso general, o básicamente juegos que utilizan la realidad aumentada. En esas aplicaciones tenemos usos industriales y de empresas del sector eléctrico, por ejemplo, o industriales, netamente industriales, empresas de arquitectura, empresas inmobiliarias, empresas comerciales que tienen visor de productos, precios, referencias, etc. Hoy en día se utilizan mucho los códigos QR o códigos de barra para referenciar productos, pero también reconociendo patrones podemos agregar información extra y hacernos uso de la realidad aumentada. En el caso de las industrias y las empresas del sector eléctrico, se pueden hacer tutoriales o básicamente poder observar cosas que en la vida normal no se observan, o tener informaciones útiles
para la gente que está en mantenimiento de esos equipos o indicar peligro para aquellas personas que no son inadvertidas, o sea, que básicamente no tienen experiencia con el uso y manejo de estos recursos industriales o del sector eléctrico para minimizar los riesgos en cuanto a accidentes se refiere. Las empresas de arquitectura básicamente a partir de un plano 2D pueden mostrar cómo quedaría el edificio, la casa o lo que quieran. Entonces se puede navegar dentro de ese mundo, ¿ok? Entonces pueden hacer desde la parte de fachada, desde la parte exterior de la casa, cuando no existe todavía, o bien durante el proceso de construcción se pueden ver ya los detalles finales, cómo quedaría esa construcción, aprovechando el tema de la red aumentada. También se puede hacer interiorismo en el sentido de que se le puede presentar al cliente y que el cliente decida el color de los muebles, el color o el formato en sí de diferentes formas como quiere ver la parte de interiorismo de sus oficinas, de sus casas, ¿ok? Entonces se le da se le da un panorama bastante diversificado de poder seleccionar cómo quiere que sea la salida. Entonces es más fácil visualizar que poder explicar en forma de comunicación. Es una forma visual de poder comunicar. Las empresas comerciales también pueden ser beneficiadas y las constructoras del área de ingeniería también pueden ser beneficiadas, ¿ok? Entonces aquí pueden existir todas estas aplicaciones. Aquí por ejemplo ven la parte de interior de una casa donde el cliente puede seleccionar cómo quiere tener todo esto instalado, ¿ok? Se pueden ver cómo es bastante útil esto, ¿ok? También podemos entrar un poco con informaciones adicionales. Supónganse que hoy en día se puedan colocar pequeños patrones identificatorios dentro de esa imagen. En este caso ven una tarjeta de uso personal y ven acá una imagen o un video que se puede ir representando. Entonces esto es muy útil con el uso de patrones porque básicamente para la realidad aumentada lo que hace generalmente es el reconocimiento de patrones y ahí se le aplica evidentemente información personalizada, ya sea en formato texto, en formato gráfico o en formato de video, ¿ok? Y lo tenemos ahí, puede ser en 2 dimensiones, 3 dimensiones, toda esa información aquí. Aquí ven básicamente aplicaciones dentro de una ciudad donde podemos apuntar y podemos conseguir informaciones de dónde están ubicados diferentes centros comerciales y a qué rubro corresponde. Muy útil, ¿ok? Bueno, pero para poder integrar esta realidad mixta necesitamos ciertos patrones para poder reconocer. Y básicamente se incorpora la realidad virtual y aumentada en un solo escenario. Y el gráfico que vemos aquí es un maker o es una imagen de objetivo, ¿ok? Y generalmente este maker es la forma más fácil. Todos conocemos lo que es el QR y esto sería como un QR en dos dimensiones, ¿okay? Donde básicamente tenemos un rectángulo, ¿okay? Y después tienen solo marcas de colores blanco y negro. Generalmente el primer estos bordes son generalmente de color negro y después aquí pueden mezclarse formas. En Python tiene lo que es Aruco. Aruco básicamente es un generador de maker y genera una imagen que sería como un QR en 2D, que es esta imagen que ven aquí, y genera imágenes de 0 a 1023. Ese es el rango que genera la cantidad de imágenes que puede generar esto. Y con estas imágenes podemos asociarlas a diferentes objetos que nosotros queremos reconocer. Entonces sería como pegarle un código QR
a cada elemento que vamos a utilizar. Eso tenemos en Python para poder programar. Y es una de las formas más sencillas de poder aplicar en Python el tema de realidad aumentada. Pero si tienen una herramienta mucho más sofisticada, pueden asociar básicamente a cualquier logotipo, cualquier forma, cualquier cosa que el sistema pueda traducir como un objetivo o una imagen, ¿ok? O unas características que va a tomar esa imagen. Entonces, una porción de elementos es lo que va a utilizar como el QR, básicamente, para poder generar esto. Les hablo del Maker, porque el Maker es muy importante dentro de este sistema de reconocimiento. Sin el Maker no vamos a poder, sin el Maker o alguna característica no vamos a poder reconocer ninguna de las imágenes asociadas, porque se asocia a estos makers para poder reconocer o para poder activar un video, una imagen, una señal. Entonces imagínense que tengan que etiquetar árboles o que tengan que etiquetar zonas históricas de Asunción y tienen que colocar estos makers en los puntos importantes y las personas tienen que ir hasta ese lugar y apuntar al maker para visualizar un video. Por ejemplo, si quieren conocer zonas turísticas, entonces se van en esa zona, apuntan y obtienen información relevante. En un centro comercial tiene que tener un maker sobre cada producto o una característica para que pueda ir reconociendo un objetivo o una imagen, ¿ok? Acuérdense de ese término, objetivo o imagen, ¿ok? Aquí tiene una explicación de lo que es en realidad aumentada y mixta, ¿ok? Vamos a ir viendo. Esta es la virtual y la aumentada. ¿Qué es la realidad virtual? En términos simples, la realidad virtual es una simulación generada por computadora o reemplazo del entorno de las personas. Por ejemplo, al colocarte unos lentes de realidad virtual, se bloquea en ese momento la percepción del mundo a tu alrededor y es sustituido por un mundo digital que ha sido diseñado para engañar a todos tus sentidos. Desde el punto de vista de tu cerebro, tú te encuentras en otro lugar completamente diferente. ¿Cuál es el origen de la realidad virtual? Los orígenes de la realidad virtual como un sistema tecnológico pueden rastrearse desde 1962, cuando el cineasta Morton Healy creó un sensor especial. Este era un estilo de cabina similar a la de los videojuegos con una pantalla mostrando imágenes en tercera dimensión. Una de las experiencias ofrecidas en estas cabinas era la de poder tomar un viaje en motocicleta por las calles de Brooklyn en Nueva York. El usuario podía tener una vista en tercera dimensión de las calles. A pesar que fue sumamente revolucionario para su tiempo, este concepto no ganó la suficiente tracción entre las personas. Muchas personas señalan al científico del MIT, Ivan Sutherland, de ser el padre de los dispositivos de realidad virtual. En 1968, él creó la espada de Damocles, el primer set de lentes de realidad virtual. No sería hasta 1987 cuando oficialmente el término realidad virtual fuese acuñado. Este término fue puesto por Jaron Lanier, que era un filósofo computacional y científico estadounidense. La realidad virtual es una aproximación de nuestra realidad que es digital, pero no la realidad por sí misma. Desde su adopción de a finales de los años 60, el hardware de realidad virtual ha existido en laboratorios de investigación de algunas universidades y de diversas y creativas formas, pero jamás había sido utilizado como un producto de consumo de masas, sino más para conocer los límites de nuestro cerebro y sistemas de percepción humana. A través de los años, diversas compañías como Nintendo y NEC intentaron ofrecer la realidad virtual al consumidor directamente, pero estos esfuerzos fueron un gran fracaso, y esto debido, en gran medida, a que la tecnología de aquel tiempo no era la adecuada para atraer al consumidor. Actualmente, la realidad virtual se está tornando sumamente relevante, tanto para los videojuegos, diseñadores, artistas, arquitectos, la industria de los bienes raíces, maestros en salón de clases, estudiantes e incluso astronautas. Ahora veamos qué es la realidad aumentada. La realidad aumentada, o también conocida como realidad mixta, es una cosa totalmente diferente a la realidad virtual.
Esto es porque su propósito principal no es la de cambiar la percepción de realidad y transportarte a otra, sino que busca mejorar el mundo real con una serie de objetos o paneles virtuales dentro de la realidad del usuario. Así que si jugaste Pokémon Go cuando estuvo de moda o has utilizado los filtros de cara de Snapchat, entonces ya has utilizado formas primitivas de realidad aumentada. Aquí te presento otro ejemplo del uso de esta tecnología desde una perspectiva que quizás no hayas visto antes. The roads have been cleared. We're ready to get back out on the roads. Let's bring this car out actually into augmented reality and show you what I'm talking about. Because you hit the roads are clear, visibility looks great, right? You think there's no problem, but then you get behind this guy. You know, the one that doesn't clear the snow and the ice off. El término realidad aumentada es atribuida a un ex científico de Boeing, Thomas Corell, en 1990. Augmented viene del término en latín auger, que significa incrementar o añadir. Por eso, la tecnología de realidad aumentada mejora la realidad existente. Actualmente, esta industria también ha tenido grandes avances, por ejemplo, los esfuerzos de Microsoft y sus HoloLens. La realidad virtual tiende a ser completamente inmersiva, sin que los estímulos del mundo real afecten la experiencia del usuario. La meta de la realidad virtual es hacer sentir que el usuario se encuentra en realidad en otro lugar. En contraste, la realidad aumentada se añade a la realidad del usuario. Por ejemplo, los objetos pueden aparecer en mesas, información puede ser mostrada en ventanas flotantes y los gráficos pueden ser generados mientras que el usuario está en movimiento. Lo que hace diferente a la realidad virtual y a la realidad aumentada de otro tipo de tecnología es que directamente afecta las percepciones y procesos de decisión en la mente de las personas de forma perceptible. Además, es el único tipo de tecnología que puede ofrecer en paquetes experiencias diferentes a los usuarios. A pesar que existe un gran número de personas que piensan que estas tecnologías son solo modas y pasarán rápidamente como otras tecnologías que han llegado y así se han ido, sin embargo, lo importante a notar es que esta vez la tecnología es lo suficientemente completa y cada vez va siendo más alcanzable por las personas. Se prevé que para el año 2025 estas tecnologías sean algo común dentro de nuestras vidas. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte y quedo a la orden con tus comentarios. Te recuerdo que soy Rodrigo Hernández, soy asesor. Bueno, está muy bueno el video y explica bien lo que es cada uno de estos. Y la realidad mixta es la integración de la realidad aumentada con la realidad virtual y básicamente es muy recreativa en el sentido de que se pueden integrar al mundo real y poder ofrecer tanto información adicional como elementos que no están disponibles básicamente en un mundo real y dar esa sensación de poder estar en ese lugar, en ese mundo en 3 dimensiones. Aquí básicamente tienen unas imágenes de cómo se puede integrar básicamente de forma fácil la realidad aumentada con esta herramienta de Unity que se usa mucho en juegos. ¿Okay? Es una herramienta propietaria. Para ciertos usos no tiene costo o tiene ciertas licencias de uso y para otras, y dependiendo de los niveles de instalación, ya tienen costos si es que uno va a hacer un juego o alguna aplicación en especial. Entonces hay que ver un poco el contrato y el tipo de Unity que se va a utilizar. ¿Okay? En este caso es uno general, donde tienen ahí los paneles. Este es el área de trabajo. Acá tienen las áreas de las propiedades que se le puede agregar. Y acá tienen el área donde están las carpetas de los proyectos. ¿Okay? Y acá también tienen esa parte visual. Se puede integrar objetos. En este caso pueden integrar varios objetos en 3 dimensiones, porque generalmente es un mundo virtual en 3 dimensiones. ¿Okay? Sería como tener una realidad virtual aquí dentro de este escenario. Ven cómo tiene los 3 ejes
X, Y, Z de cualquier elemento en 3 dimensiones. En este caso son pequeños cubos que están aquí. Y sobre estos cubos se pueden integrar esos makers para poder reconocer objetos. ¿Ok? Entonces se puede colocar acá en cada uno de esos makers. Y cuando uno coloca en la cámara, puede apuntar a cualquiera de esos makers y va a mostrar o interactuar directamente en ese ambiente. ¿Ok? También se le puede proporcionar a que estos elementos en 3D adquieran propiedades físicas. Entonces pueden tener velocidad, pueden tener peso, ¿ok? Y esta pelota, por ejemplo, va a caer sobre este rectángulo, sobre esta base que está acá y va a rebotar aquí. Entonces tienen propiedades físicas que se le pueden agregar. Eso es parte de la herramienta Unity, ¿ok? Se llama Rigid Body, uno de los ejemplos. Y se le puede aplicar materiales. Entonces le pueden aplicar materiales realistas. Y si quieren programar, van a tener que bajar este mono behavior, que es básicamente una herramienta en C#, o sea que es una versión de C#. Y aquí tienen básicamente los códigos en C#. C# es algo parecido a Java, donde básicamente tienen clases y tienen las clases. En este caso, está la parte inicial de ese código. Básicamente lo que hace es rotar esta esfera que básicamente ven, que estaban mostrando ahí en la imagen. ¿Okay? Esta esfera puede rotar y se le aplica si le aplica este código, básicamente es un pequeño vector. Y lo que hace básicamente es refrescarse cada cierto periodo de tiempo y ir rotando en uno de los ejes. ¿Okay? Y se le puede aplicar cualquiera de los objetos que están en la imagen. O sea, se le puede aplicar a este, o a esta pelota, o a esta esfera, quiero decir. Y esto va a ir rotando. Porque básicamente lo único que hace es rotar la imagen a lo que se selecciona de forma interactiva. Se selecciona eso, arrastra el código al objeto y se asocia a eso, y lo que hace es rotar. Son pequeños ejemplos para explicar un poco en el código de C#, que es la herramienta con la cual se puede agregar scripts. Ok, y lo que queremos ver es cómo integrar la realidad aumentada con Unity. ¿Okay? Para ello nos valemos básicamente de otra herramienta que está en internet que se llama Vuforia. Entran a esa página y van a asociar eso. Primero van a loguearse dentro de esta herramienta Vuforia y van a generar una pequeña licencia de uso. Para usos de prueba no hay problema. Ahora para usos comerciales esto ya tiene sus restricciones. ¿Okay? Hay que ver esas restricciones. Acá dice más o menos, aquí, los precios. ¿Okay? A partir es gratis para estas cantidades, y pasando esas cantidades que figura acá tienen un costo. ¿Okay? Y lo que hace es básicamente ese que les conté de que se usa Aruco, o básicamente un código QR o una característica para reconocer. Vuforia es lo que hace eso. ¿Okay? Y para asociar eso, entran en la página de Vuforia y copian este código en esta licencia, copian dentro de la herramienta de Unity, y los dos van a trabajar en conjunto. Y lo que vamos a hacer dentro de esta herramienta es cargar nuestras características. Entonces aquí vamos a cargar nuestras imágenes. ¿Se acuerda que decía que objeto? ¿Okay? Y acá se le llama target. Entonces objetivo, objetivo. ¿Okay? Entonces colocan aquí en su código QR o lo que sea que quieren reconocer y van cargando. ¿Okay? Y si quieren que sea plano, que generalmente un código QR va a ser plano, o quieren que sea en curvo, dependiendo de cómo está esa imagen. O sea, si tiene que reconocer
y está en un vaso, por ejemplo, entonces va a ser curvo. Y si está en una pared, va a ser simple imagen. En este caso lo más normal es que sea simple imagen. Bajan ese archivo aquí, o sea, cargan ese archivo, le dan un nombre y los datos que le aparece acá. ¿Okay? Y dependiendo de la imagen que suba, le coloca estas estrellitas. Cuando ustedes tienen menos estrellitas, evidentemente significa que el reconocimiento de esa imagen no va a ser muy buena, porque probablemente la característica que se alzó no es de buena calidad. Entonces lo ideal es que suban imágenes o imágenes de objetivo o características que tengan buena calidad de imagen, ¿ok? Para que el rating les suba. ¿Va a reconocer? Sí, va a reconocer, pero no va a ser muy buena. Entonces les conviene que sea algo de buena calidad la imagen, que sea de buena calidad la imagen, que ustedes usen como código QR, por ejemplo, o código de barra, no sé, alguna imagen que ustedes usen de objetivo. Y bueno, y una vez que se asocia a eso, ya va a funcionar la realidad aumentada, y en esta zona hay una parte donde se agrega esa parte, ¿okay? De las licencias, y con eso automáticamente se colocan sobre cualquiera de los elementos esas características, y eso va a hacer que reconozca eso. Funciona bien cuando es con texto o cuando es con imágenes. Con video al menos yo no pude hacer que pare automáticamente, pueda reproducirse, pero en solo un video. Lo que quería hacer es colocar varios videos y que cada video se reproduzca al mismo tiempo, y cuando salga fuera de la zona se quede en pausa. El problema que tenía es básicamente que se reproducía el video y no podía más parar. ¿Okay? Estaba probando esto. Pueden buscar tutoriales sobre Vuforia, y duran 15 minutos generalmente. Vuforia Unity, y van a encontrar tutoriales que les muestran el paso a paso de cómo se hace esto. Okay. Pero lo que les quiero mostrar es básicamente una aplicación hecha en Python, donde le aplico realidad aumentada. Okay. Y es muy buena. Okay. Para eso básicamente les mostré el video de convolucionales, porque usa convolucionales. Okay. Busco un ratito y luego les paso. Para poder entender, voy a mostrarle primero los videos. Okay. Creo que tenía por aquí ya bajado esos videos. Voy a estar el video un rato y después este es el video original. Atiendan bien, este es el video original sobre el cual le agregué la realidad aumentada. Entonces la idea es que pueda reconocer, utilizando redes neuronales, si la persona está triste o alegre, y te muestre eso como resultado. ¿Ok? Y fíjense este video, ¿ok? No voy a hablar para poder hacer que se entienda bien. Primero veamos el video original. Así me veo yo cuando estoy triste. Quiero llorar cuando estoy triste, triste, triste. Esta
Esta es mi cara triste. Te toca a ti. ¿Cómo haces cuando estás triste? Otra vez. Así me veo yo cuando estoy triste. Quiero llorar cuando estoy triste. Triste, triste. Esta es mi cara triste. Te toca a ti. ¿Cómo haces cuando estás triste? Así me veo yo cuando estoy triste. Quiero llorar cuando estoy triste. Triste, triste. Esta es mi cara triste. Te toca a ti. ¿Cómo haces cuando estás triste? Bueno, ok. Y a esto le aplicamos redes neuronales convolucionales, ok. Y este es el video final. No tiene sonido porque se utilizó la herramienta de OpenCV, que es lo que ya vimos. Y la herramienta de OpenCV solamente nos permite generar videos, pero no el sonido. Pero a modo de demostrativo, esto ya sirve para poder detectar lo que les muestro ahora. Fíjense que va a reconocer 3 tipos de estado. Positivo, estar alegre. Negativo, estar triste. Y neutral, nada. ¿Ok? Voy a reproducir también varias veces para que se note eso. Ahí está negativo, está triste. Ahí está neutral. Y en algunos momentos no se nota la tristeza, especialmente en la parte final. Van a darse cuenta que es positivo, ¿ok? Ahí está positivo, ¿ok? Otra vez voy a reproducir. 3 veces, 3 veces o 4 veces. Negativo, evidentemente era un video educativo que es para los niños y muestra básicamente, o le enseña a los niños cuando está triste. Y la expresión de la persona evidentemente tiene que parecer que está triste, entonces pueden ver ahí que es negativa, ¿ok? Está triste, especialmente ahí. En algún momento es neutral y en otros momentos a final del video tiene que ser positivo porque ya no llora, ¿ok? Si no está contento, ¿ok? Entonces veamos otra vez. Eso es realmente. Mi idea original era mostrar esto con emoticons, entonces mostrar con carita feliz o con carita triste. Pero eso iba a complicar mucho más el código, ¿ok? Y la idea no era esa, ¿ok? Era mostrarle que se puede hacer realidad aumentada directamente con estos elementos, ¿ok? Entonces, esto es la realidad aumentada. Cuando agregamos información, en este caso es en un video, puede ser directamente en una cámara, pero el código está en Google Colab y en Google Colab tenemos ciertas restricciones para activar la webcam, ¿ok? Entonces no funciona directamente con la webcam. Y la mejor salida que siempre lo encuentro es agarrar un video y modificar el video. Y básicamente ahí tienen el resultado de eso, ¿ok? El reconocimiento de rostro es con OpenCV, con lo que ya vimos con Hard Cascade o reconocimiento en cascada. Entonces estoy usando en vez del Maker, porque al final lo que estoy haciendo es reconocer una característica. Acuérdense que para la realidad aumentada lo que necesito es una referencia o una característica, y mi característica es el rostro de las personas en este caso. Como ya voy a reconocer el rostro de las personas, entonces aplico eso y al rostro de las personas es lo que le voy a aplicar evidentemente el razonamiento si está triste o no. Y lo que básicamente hago ya es utilizar un modelo preentrenado. Y ese modelo preentrenado me trae estas 3 características de neutral, positivo y negativo. Ahora le puedo cambiar, si quieren, el código por evidentemente triste, alegre o neutral, ¿ok? Eso ya es personal. El código va a estar compartido para que ustedes puedan cambiar inclusive
y agregar, ¿ok? Bueno, y ahora voy a explicar el código, ¿ok? Y ahí vamos a centrarnos un tiempito hasta terminar esa explicación del código. ¿Ok? Entonces ahí ven cómo se genera todo esto y ven lo interesante que es la aplicación de la realidad aumentada que utiliza ciertas características, ¿ok? Bueno, me voy al código entonces, ¿ok? Para ello necesito activar esto que ven aquí, donde están los archivos. Estos archivos están ahí. A ver. Y voy a hacer el ejemplo completo, ¿ok? Lo que necesito es, primero, esta no es, este otro es. ¿Ok? Me voy hasta el ejemplo para mostrarles directamente. Lo que primero se hace en este ejemplo y tienen disponible ahí dentro de la plataforma es básicamente instalar la librería y descargar los modelos. ¿Okay? Van a descargar dos modelos. Van a descargar Hard Cascade Frontal, que es básicamente el XML para reconocer los rostros. Si no se acuerdan, tienen la clase pasada para ver el video. ¿Okay? Y básicamente este XML con OpenCV va a hacer esto. Vamos a instalar OpenCV y MobiEpi. Y les voy a explicar por qué eso. Este es el comando de Python, pip install OpenCV Python. Entonces instala la librería de OpenCV, que es la edición artificial. Y nos va a permitir evidentemente reconocer este rostro con este archivo de Hard Cascade. ¿Okay? De momento todavía en esta instancia no están bajadas las librerías de OpenCV, ¿okay? Ni la de TensorFlow que tenemos que bajar, ni la de MobiEpi. ¿Okay? Ya sabemos que OpenCV y Python son las herramientas que se utilizan en Python para tener acceso a visión artificial. La de TensorFlow vamos a usar para las predicciones y para generar nuestro modelo. ¿Ok? Tenemos que generar un modelo de redes neuronales donde tenemos capas de entrada, capas ocultas y capas de salida. ¿Ok? Eso tenemos que hacer con TensorFlow. Y MobiEpi es la herramienta como no podemos activar la cámara directamente porque esto está en una página web. Y saben ustedes que hay ciertas restricciones con el uso de webcam en el tema de páginas, especialmente por el tema de seguridad. ¿Okay? Entonces, en muchos de los casos están restringidos. ¿Okay? Pero es tan fácil como generar un código de JavaScript para poder habilitar eso. Una vez cuando yo no manejaba mucho el tema de que se podía evidentemente usar eso de rastrear con la webcam, pensaba que eso era imposible, ¿ok? Inclusive le dije a una persona una vez que tenía una cinta por su webcam, si le había preguntado si en realidad necesitaba esa cinta y que no tenga miedo de poder utilizar que las webcams no se pueden activar. Y una vez quise probar eso, busqué código en internet y con un código sencillo, o sea, no tan sencillo, pero evidentemente un código que se puede conseguir de internet, activan la webcam. Entonces es un pequeño JavaScript que se inserta en un HTML en una página web y podemos tener acceso a activar la webcam y podemos visualizar ahí o podemos hacer inclusive espionaje. O sea, lo que les quiero decir es que no es seguro el uso, no es seguro muchas de las páginas web que pueden activar la webcam. Afortunadamente, al menos que yo sepa, siempre vemos las luces de la activación de la webcam. ¿Okay? No sé si hay otro modo, evidentemente,
que eso no se active, pero que esté grabando. Esas informaciones ya no dispongo, habría que ver. Pero lo que sí les quiero decir es que en el caso de Google Colab, que es nuestra herramienta, evidentemente no va a permitir el uso y la activación de webcam de forma directa. ¿Ok? Salvo que coloquemos un JavaScript, pero no sé si eso está permitido en esta plataforma. Para evitar eso, directamente lo que hago es cargar un video y modificar el video y generar otro video con la realidad aumentada. Entonces, ahí a modo de ejemplo, para no activar la webcam, entonces reproduzco un video que es lo mismo que activar una webcam y poder hacer eso. Para eso instalo este MoviePi, que básicamente es una librería para el manejo de videos e imágenes de forma de video, ¿ok? Entonces es eso. Entonces instalo estas tres librerías: OpenCV, TensorFlow y MoviePi, ¿ok? Este menú es para que no me muestre todo el proceso, porque si no van a ver ustedes todo el proceso de instalación. Pero además de eso, ¿qué necesito instalar? Necesito bajar este Hard Cascade Frontal. Yo les dije en la diapositiva en dónde estaba ubicado. Si ustedes instalan la librería de OpenCV en su computadora, pero si no tienen en su computadora, ¿de dónde lo van a bajar? Lo van a bajar de este sitio, por ejemplo. Y de este sitio de internet, wget es una función de Linux, porque OpenCV trabaja con Linux, y este wget básicamente en línea de comandos ingresa a esta página y baja este archivo. Entonces, con este comando, porque van a ver que tiene el signo de dominación, es un comando. Estos son comandos Linux, todos los que ven acá con signo de dominación, y este básicamente baja el archivo de Hard Cascade Frontal, porque si no tienen este archivo XML no van a poder reconocer los rostros. Esto es parte de OpenCV. Ok, y también necesitamos bajar este modelo preentrenado, ¿ok? De reconocimientos de emociones. En este caso solamente tiene 3. El modelo original tiene 7, de los que hay en internet, pero yo solamente encontré con 3, ¿ok? Solamente tiene positivo, negativo y neutral, es decir, alegre, triste y neutral. Pero en los modelos que tienen el mismo nombre, si buscan en internet puede ser que encuentren los 7 los 7 estados de emociones, ¿okay? En este caso solamente encontré 3 y está en esta página, Hugging Face, y lo que ven acá se llama Emotion-Model, ¿okay? H5. Este es un modelo ya preentrenado, este que ven acá. Yo ya bajé eso, ahora puedo ejecutar de vuelta. Y lo que va a hacer es va a bajar de vuelta este Hard Cascade, el Emotion Model que ven aquí. Y ven acá el Hard Cascade que también baja, ¿ok? Esos dos baja aquí y después ya termina todo el proceso, ¿ok? Entonces puede continuar con el siguiente paso, dice. Entonces nos vamos al siguiente paso. Y ahí tenemos que cargar esos archivos. Este es todo el proceso de bajada de esos archivos y este es el proceso de cargar ese archivo. Ejecutamos esto y esta es una función especial que nos permite cargar archivos dentro de Google Colab, ¿ok? Entonces, por favor, carguen un archivo y vamos a cargar ese archivo. Y nos sale esto, para elegir el archivo o para cancelar. Elijo un archivo y me voy hasta... Este es el archivo original, ¿okay? Y subo eso. En este caso vamos a esperar un momento para que suba todo el archivo. Ok, ya alzo todo ese video ahí. Y van a ver acá en la carpeta, esta es la carpeta que está acá. Esta es mi cara triste, así se llama el video. Ok,
es de una canción infantil y ahí terminó de cargar todo eso. Lo que yo hice básicamente es renombrar acá se van aquí, renombrar archivo, y lo renombré a 1. Le renombré a 1. O sea, que se llama, esta es mi cara.mp4. La renombré a 1mp4 para que pueda reconocer al siguiente paso, ¿ok? Y en el siguiente paso va a agarrar el archivo 1 y va a convertir en este archivo final, mp4, ¿ok? Y ahí va a ser el proceso de conversión de video y también va a ser el proceso de detección, ¿ok? Y aquí vamos a ir viendo la lógica, donde básicamente va a reconocer 3 clases. Y aquí empezamos nuestro código. Importa la librería de CB2, que es la de OpenCV, ¿ok? La de OpenCV evidentemente va a levantar porque vamos a usar funciones de reconocimiento de rostro, ¿ok? Y el proceso de generación de video o de reconocimiento de frames. Acuérdense que un video es un montón de frames, un montón de imágenes estáticas que se unen para producir el video, evidentemente, ¿ok? Entonces tenemos esto dentro de esa librería. Para el trabajo de arrays grandes, como es el tema de píxeles, porque al final una imagen es un conjunto de píxeles, ¿ok? Básicamente una matriz de píxeles. Y se usa la librería NumPy porque la librería NumPy está preparada para el trabajo preciso y óptimo sobre vectores o matrices. Nada más idóneo, o sea, lo más idóneo es que trabajemos con NumPy porque es lo más optimizado que hay. Y bueno, y si vamos a usar las predicciones de los rostros, entonces vamos a usar este modelo de Keras. Y ahí vamos a cargar el modelo, porque evidentemente ya es un modelo preentrenado. Podemos evidentemente entrenar con miles de imágenes. ¿Cuál sería el proceso para hacerlo más largo? Tener otro código donde tenemos fotos de personas tristes y poner las etiquetas tristes. Después personas alegres y poner las etiquetas de esas personas alegres y las de tristes evidentemente y otras en neutrales. Entonces tener que generar un entrenamiento de ese modelo. Al final vamos a tener un archivo que se llama, que le podemos llamar así como emotion model H5, y ese va a ser ya nuestro modelo ya entrenado. En este caso nos basamos en un modelo que ya se preentrenó en internet, o sea que se puede conseguir de internet, que está preentrenado, y vamos a utilizar eso directamente. Ok. Bueno, y es eso, ok. Y aquí vamos a definir nuestro modelo porque necesitamos definir un modelo de redes neuronales y para que funcione mejor tenemos que usar redes convolucionales. Para eso es que estaba colocando el video antes, para entender más o menos que necesitamos tener una red convolucional que pueda manejar mejor las imágenes y las características, ¿ok? Porque así funciona mejor, ¿ok? Entonces aquí vamos a importar convolucional en 2D, max pooling, dropout, flatten y dense, que son los tipos que van a ser parte del modelo que vamos a cargar, ¿ok? O que vamos a entrenar, ¿ok? Luego vamos a renombrar 1mp4, que es nuestro video de entrada. El video de salida que se va a generar es el video art final mp4. Este es nuestro video final después de procesar esta 1. Lo que puedo hacer mientras voy explicando el código es ir ejecutando ya esto, ¿ok? Acá evidentemente puedo borrar A ver, voy a borrar ese archivo porque es el que se va a crear. Y mientras ejecuto el código voy a ir explicando, ¿ok? Entonces se va a crear este archivo en video final art que ya se está cargando actualmente. Está agarrando imagen por imagen y está componiendo el archivo final. Entonces agarra una imagen de 1, una sola imagen de 1,
y crea otra imagen en final, así. Entonces va a ser imagen por imagen o frame por frame. Lo que ustedes van a ver aquí dentro del proceso es que está procesando X cantidad de frames. Entonces acabas de decir 50 frames, 100 frames y va a ir mostrando todas esas imágenes. Entonces imagen por imagen va a ir componiendo. Eso está más abajo y vamos a ir viendo esa parte del código. Entonces nuestro video de entrada se llama 1MP4, como ven aquí, que es el mismo de este, pero renombrado. Nuestro video de salida, ya ven ahí que se llama video-art final, este que ven aquí. Nuestro modelo ya preentrenado se llama emotion-model en H5, y nuestro reconocimiento de rostros está en este XML que se llama Hard Cascade Frontal Face is Default. ¿Okay? Y ahí tienen todos los elementos que necesitan. Y aquí va a reconocer con este clasificador. Esto ya se vio en la clase pasada y básicamente lo que hace esto es agregar este archivo XML y asociar a Face Cascade y trabajar con Face Cascade. Y lo que hace Face Cascade es ir recorriendo cada imagen y ir buscando los rostros. Y si encuentra los rostros, entonces va a demarcar un rectángulo donde se encuentra el rostro. ¿Okay? Y ahí vamos a saber que se encuentra un rostro. Cada vez que se encuentra un rostro, entonces él va a demarcar un rectángulo y va a cargar ese rectángulo en un array o vector. Entonces vamos a tener un vector donde están las posiciones X1 y 1, X2 y 2 que corresponden a una imagen. ¿Okay? Entonces vamos a detectar de esa forma. Y bueno, entonces aquí va a aplicar el clasificador de cascada que aplica el algoritmo de Viola-Jones para el reconocimiento de rostro. Entonces esto carga en un vector en Face Cascade todos los elementos que sí se encuentra un rostro. Luego vamos a definir nuestro modelo de red neuronal, que es básicamente como si fueran unas clases en definición de objetos, que es básicamente un modelo. Y ese modelo después hay que... es básicamente cuando ustedes crean una clase y luego un objeto en un programa orientado a objetos. Básicamente primero se define una idea, un concepto, y ese concepto después se traduce en una variable, ¿ok? O como un tipo de datos que ustedes definen, un tipo de datos personalizado, y eso se transforma en una variable concreta cuando ustedes ya cargan eso en una variable. Entonces primero se define un modelo. Y este modelo van a ver que está creado de tal forma a que pueda trabajar con convolucionales. Y básicamente es una convolución en 2D con tamaño de 32 y 64. Esto ya está preparado ya automáticamente ahí. Y un kernel de 3x3, una pequeña matriz de 3x3, y su activación es ReLU, que es un modelo de activación de redes neuronales que se utiliza ahí. Y el input shape es una imagen de 48x48 y información de 1, es decir, que si tiene color la imagen, se traduce básicamente a escala de grises, y de escala de grises se divide otra vez entre 255. Ese es todo el proceso que se hace. Si tienen colores, básicamente van a tener en red, green, blue esa información, y acá se cambia eso a escala de grises. La escala de grises tienen valores de 0 a 255 y dividimos nuestros valores de escala de grises entre 255 otra vez para tener valores entre 0 y 1. Entonces se hace mucho más simple otra vez las redes neuronales. Acuérdense que si le agregan más información de colores, el proceso es mucho más complejo. Entonces lo que hacemos aquí es reducir a imágenes de solo dos informaciones de un solo bit. Por eso tienen el 1, 0 o 1. Entonces se convierte esto en la entrada, informaciones de ceros y unos. ¿Okay? Luego
se define otra vez el kernel, se agrega el max pooling, el dropout, esto para que pueda trabajar en eso, y luego se vuelve a hacer lo mismo. Se pueden ir, van a darse cuenta que es casi lo mismo, simplemente para agregar mayor precisión a las redes neuronales. Y esto básicamente es como una matriz aquí, hasta este nivel es como una matriz, el resultado de esto. Y después se le aplica acá, al final se le aplica un flatten, que básicamente de esta matriz convierte a un vector. Y después le aplica evidentemente en otras capas, ¿ok? En otras capas a este modelo de redes neuronales, ¿ok? Y le coloca esta de softmap para aplanar, ¿ok? Y nuestro modelo en resultado, acuérdense que las capas originales de las redes neuronales tienen básicamente los mínimos elementos, que son capa de entrada, capa oculta y capa de salida. La capa de entrada evidentemente es esta que está acá. Y por aquí y aquí, evidentemente, entre el medio, tienen las capas evidentemente convolucionales, y también tiene las capas ocultas, ¿ok? Y la capa de salida sería esta de flatten. El resultado en sí sería que básicamente tienen una salida de 3. Es como un vector de esa matriz que tienen ahí. Genera un solo vector y tiene 3 posibilidades. Las 3 posibilidades son o que venga valores positivo, negativo o neutral. Es decir, triste, alegre o neutral. Entonces, esos estados están viniendo como salida, que son las 3 posibilidades que nos provee de salida, ¿ok? Y al final esas son las salidas que tenemos, ¿ok? Y luego de eso, luego de definir el modelo, esta parte de definir el modelo, entonces cargamos los pesos, que ya es un modelo preentrenado. Entonces se cargan los pesos de este archivo de Emotion Model, ¿ok? Por eso le pasa a este modelo patch que está apuntando a este, y ahí carga ya ese modelo. Entonces este ya está entrenado ahí, y después lo que tenemos que hacer evidentemente es cargar ese modelo y cargar ese modelo y poder hacer la predicción, ¿ok? Y bueno, entonces acá definen las etiquetas. Si los valores que va a entregar después de la predicción es 0, le vamos a llamar positivo. Si es 1, le vamos a llamar negativo. Y si es 2, neutral. Entonces, nuestra red neuronal nos va a devolver 3 valores de estado posible, que es lo que ven aquí, ¿okay? Y acá empieza a trabajar de forma iterativa, leyendo el video de entrada y generando el video de salida. Lo que primero hace evidentemente es asociar la webcam o la cámara. En este caso, como va a inicializar la captura de un video, entonces generalmente este video capture está asociado a un número que corresponde a este número que va desde 0 hasta n, y corresponde a la cantidad de cámaras que está asociada a nuestra computadora, ¿ok? O a nuestro sistema de cómputos, ¿ok? En este caso, lo que va a hacer es va a leer este video de entrada, que es 1MP4, ¿ok? Y si no existe, nos va a dar un mensaje de error. Y si existe, entonces vamos a escalar la imagen para que sea más uniforme nuestra imagen. Vamos a escalar y vamos a ir quitando imagen por imagen. Y aquí vamos a ir cargando eso, ¿ok? Vamos a tener ancho y alto en la imagen y cuánto en FPS o frames por segundo va a tener esa imagen, ¿ok?
Y esas son las informaciones que vamos a necesitar. ¿Okay? Bueno, y acá vamos a capturar la imagen. ¿Okay? Entonces, en out va a venir la imagen. Pasamos el ancho, alto y todos estos parámetros. Y vamos a cargar en el video salida. ¿Ok? Y aquí vamos a procesar eso. Dentro de un ciclo mientras. ¿Okay? Vamos a ir leyendo nuestro archivo frame por frame, cuadro por cuadro. Entonces aquí vamos a leer un cuadro, una imagen, y vamos a ir analizando esa imagen. ¿Okay? Evidentemente lo que primero tenemos que hacer es pasar esa imagen a escala de grises. Ven aquí. Convierte toda esa imagen a escala de grises. Y ahí vamos a detectar el rostro con nuestro Face Cascade. Acá está nuestro Face Cascade.detect multiscale. El frame que es de escala de grises, el factor que tiene, y nos va a devolver la cantidad de rostros que responde. Acuérdense que nos va a devolver en un cuadro, y ahí, por eso es que recurremos otra vez esos valores x1 y 1, x2 y 2, que básicamente son los puntos donde enmarca básicamente el rostro de una persona. Y ahí lo que vamos a hacer es vamos a colocar para que se note bien estas áreas x1 y 1, x2 y 2. ¿Okay? Para que se note bien el rectángulo, entonces vamos a dibujar un rectángulo dentro del cuadro de imágenes que tenemos original, que se llama frame. No dentro de la escala de grises, sino dentro de la imagen original. Vamos a dibujar pasando los valores en red, green, blue, es decir, en color amarillo, 255, 255 y 0. Red, color rojo, 0. 255 en RGB. Entonces, red, green, este va a ser verde y este va a ser en azul, blue. Entonces, con estos valores va a ser color amarillo, el color del rectángulo. ¿Okay? Y luego con el ROY vamos a remarcar bien lo que es el rostro. ¿Okay? Y ahí vamos a ir colocando esas imágenes. Cuando tenemos información evidentemente de ese frame, entonces ya tenemos la información del rostro. ¿Ok? Y cuando tenemos ya el rostro, vamos a recortar. Con este ROY lo que hacemos es recortar el área de la imagen. Entonces vamos a crear un pequeño frame que es solamente el recorte de esa imagen. Entonces sería solo la cara de la persona y solamente esa cara de la persona que se llama rostro ROY. Okay. Entonces vamos a tener en un cuadro de 48 por 48, que es básicamente una matriz de 48 por 48 píxeles, el área del rostro de la persona. Entonces ven que es un array. ¿Okay? Entonces dentro del área si encuentra una cara, entonces muestra un recuadro en la imagen original y recorta esa imagen y lo guarda en un vector o en una matriz. ¿Okay? Entonces tenemos solamente el área de rostro extraída en un vector aparte. ¿Qué hacemos con esa información? Dividimos entre 255. ¿Okay? Y acá redimensionamos por si es que hace falta redimensionar, y eso lo va a redimensionar automáticamente. ¿Okay? Si necesita para algún escalado. ¿Okay? Y bueno, y dividimos entre 255. ¿Por qué? Porque al final lo que necesitamos es solo la imagen de las personas en forma de bits, es decir, en blanco o negro, no en escala de grises, que es de 255. Entonces acuérdense que nuestro proceso venía desde una imagen color, bajamos eso a escala de grises aquí, y esa escala de grises pasamos a dividir el 355 porque los colores en escala de grises va de 0 a 255. Al dividir en 255
el color 1 significa blanco y el color 0 o los otros valores significan negro. Entonces se queda en una imagen de blanco y negro. Entonces nuestro vector es simplemente blanco y negro. Y a esa imagen de solo blanco y negro es lo que le vamos a aplicar la predicción. Ya creamos nuestro modelo allá arriba, que es una red convolucional, y le dijimos luego que nuestra salida iba a ser plana. Entonces le dijimos que iba a ser una salida plana, que solo iba a reconocer salidas del modelo que sea plano. Ok, a ver dónde está eso. Y que iba a reconocer solamente un bit. Ok. Que va a ser flattened. A ver. Y que nuestro modelo iba a ser evidentemente... Acá luego le decimos que el input shape va a ser de un solo valor de bits. Porque si fuera de color, evidentemente, si fuera de color, esto va a tener valor 3. ¿Okay? Porque tiene que entrar en 3 píxeles de red, green, blue aquí. Okay. O sea, tiene que estar reflejado eso. ¿Okay? En este caso solamente va a tener un bit. ¿Okay? O también si fuera imagen en escala de grises, tiene que reflejar el espacio de vectores que va a tener. En este caso solo va a entrar un valor 1 porque nosotros ya estamos reduciendo a eso, a la entrada aquí, al meterle esa división entre los 155, ¿okay? Entre 255. Aquí. Y aquí entra con esa información de blanco y negro dentro de la predicción, y esa predicción nos va a devolver solo 3 estados posibles. Y se busca argmax porque en realidad lo que devuelve estos son un vector básicamente de 3 valores. Devuelve un vector de 3 valores. Y el que tiene el máximo valor es el de la predicción. Entonces se busca el que tenga el mayor argumento o máximo argumento. Y ese es el valor de la emoción. ¿Okay? Y de aquí, evidentemente, vamos a colocar el texto. Acá va a devolver los valores que estaban definidos ya como 0, 1 y 2. ¿Okay? Y los valores que tenía originalmente es positivo. Vamos a cambiarle acá a alegre. Negativo sería triste. A estos valores está referido. Vamos a cambiar aquí para que ustedes vean el resultado de cómo se genera eso. Después esto es triste. Y vamos a agregarle, en vez de neutral, vamos a agregarle normal. ¿Okay? Ni triste ni alegre. ¿Okay? Así va a ir entonces esto. ¿Okay? Y voy a ejecutar de vuelta esto para ir viendo. ¿Okay? Bueno, y se va a ejecutar y le va a generar otra vez este archivo video al final. Okay. Bueno, y nos quedamos que ya detecta esa predicción aquí y muestra esa probabilidad de esa predicción. Bueno, y acá muestra la predicción, coloca en la imagen, va a colocar el mensaje que está triste o alegre o normal. ¿Okay? Y ahí coloca el mensaje que se va a ver el del texto. ¿Okay? Y acá coloca en amarillo de vuelta, coloca el mensaje que se genera. ¿Okay? Que es nuestro array que estábamos viendo ahí. Y eso se va a colocar en el frame original, porque al final esa es la que vamos a generar. Y luego si no clasifica nada, evidentemente puede mostrar un error que no es nada ahí. Es nada más una imagen de complemento, pero en realidad lo más importante
es esto que ven aquí. ¿Okay? Entonces muestra el mensaje triste, alegre o lo que sea. ¿Okay? Pero esto se está cargando dentro de cuál se está cargando, dentro del frame, que es nuestro cuadro original. ¿Okay? Pero ese cuadro original tengo que cargar en mi nuevo archivo. Y eso se hace con este out.write y le carga el frame. Entonces, toma del video original que se llama 1, toma solamente una imagen, procesamos eso, es decir, que reconocemos si hay un rostro ahí, y si hay un rostro, cortamos ese rostro, evidentemente ya está en escala de grises eso, y dividimos entre 155 y nos queda un array de imagen en escala de grises, dividimos entre 155 eso, y nos queda en color blanco y negro. Ese de valor blanco y negro metemos en nuestra función de TensorFlow, que básicamente lo que va a hacer es una predicción. Predice eso y nos da los 3 estados posibles. Esos estados posibles son triste, alegre, lo que sea, y cargamos de vuelta en el frame, mostramos esa información y guardamos en nuestro archivo de salida que se llama o.write, porque eso está definido allá arriba cómo se va a llamar. Nuestro archivo se llama video.r.final, cargamos en ese el cuadro y vamos entrando en un ciclo, eso está dentro de un ciclo mientras. Es decir, que lee desde la primera imagen hasta la última imagen, y cuando no haya más frame que mostrar, entonces termina eso. Y después resetea esto que tenga que ver con el cap y out. Cap es la cámara, que en este caso es del video en sí, porque no apunta a ninguna cámara física, nada más está apuntando al video. Y el out, que corresponde a este, también se cierra. Entonces todo lo que se abrió se cierra y termina la generación de video. ¿Okay? Y bueno, y lo que nos quedaría simplemente es la ejecución de este otro paso, que es directamente la visualización del archivo original. Y este es el archivo original, esto sí se puede ver. Entonces Estoy triste, quiero llorar cuando estoy triste, triste, triste. Esta es mi cara triste. Te toca a ti. ¿Cómo haces cuando estás triste? bueno, acá te muestra el original y baja el modificado. ¿Okay? Todavía no estamos generando esto porque creo que todavía no terminó el proceso. Ahora creo que ya terminó. A ver. Cuando termina, evidentemente, todo el proceso, tiene que marcar con un check aquí. ¿Okay? Ahí ya habrá terminado este proceso. Pero sí, ya está marcado con un check. Y muestra las imágenes de cuántos frames fue procesando. ¿Okay? Y que guardó en un archivo. Aquí básicamente vamos a utilizar esa otra librería para mostrar el MP4, ¿okay? Y utilizamos código de HTML para incrustar nuestro video, ¿okay? Esto no le gusta tanto a OpenCV, no es lo normal, porque la idea no es eso, ¿okay? Pero se puede hacer también esto, ¿okay? Bueno, incrustamos eso y vemos con el frame del HTML para ver video. ¿Okay? El original se ve muy bien. ¿Okay? El original se ve muy bien. Pero el modificado, evidentemente, al aplicarle la librería MobiEpi, que es la que vimos aquí, carga en otro formato, en otro codec sería. ¿Okay? A ver, tendría que analizar un poco como esta librería MobiEpi, que es la que en realidad crea ese archivo de salida. ¿Okay? Crea con un códec especial que le agrega y no se ve aquí. ¿Okay? Entonces, opcionalmente lo que hago es bajar con el comando para poder bajar eso. Entonces es un código de file.download, que es un código especial que corresponde a Google Colab, que es esta herramienta, y bajamos el nombre de este archivo. Entonces vamos a ejecutar esto y vas a colocar acá
archivo original y va a colocar aquí el modificado aumentado, ¿ok? Y está bajando nuestro archivo, ¿ok? Entonces me voy a este archivo y van a ver acá, pone triste, normal, triste, y al final van a darse cuenta que al terminar el video va a poner alegre, porque ya ahí está, alegre, ¿ok? Ok, entonces ahí ven el resultado entonces, ok. Otra vez, para ver cómo queda entonces este video, y aquí podemos simular entonces una realidad aumentada donde le agregamos a un video una información que no tenía anteriormente. Bueno, y así entonces genera nuestro archivo de salida. Y como les dije, básicamente no tiene sonido porque el OpenCV no tiene la capacidad de solamente procesa frame, porque es una librería de manipulación de imágenes, ¿ok? Como es de visión artificial, no tiene la parte de sonido, ¿ok? Entonces, por eso es que genera el video, pero no genera el video, ¿ok? Entonces, o sea, genera el video, pero no el sonido, ¿ok? Habría que buscar otra herramienta que de momento no sabría cuál es, pero para poder manipular estas imágenes sí o sí necesitamos el OpenCV o OpenCV, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo todo ese proceso, entonces, que nos permite trabajar a nosotros de forma interactiva, manipulando las imágenes y procesando lo que es visión artificial, ¿ok? Entonces aquí volvimos a ver parte de lo que ya vimos la clase pasada, que es el tema de reconocimiento de rostros, y esto aplicado a una función de visión, digo, de reconocimiento a través de predicciones con la herramienta de TensorFlow, ¿ok? Que es una herramienta de aprendizaje automático. Bueno, todos en Python, ¿ok? Bueno, y ahora con eso entonces terminamos nuestra clase y muchas gracias.